No sé. Ahí Ahí está. Ahora sí, de vuelta. Bueno, entonces vamos a pasar, decía, al siguiente expositor, que es Luis María Balini. Es doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina. Está casado con Olga Aristegui. Son padres de 8 hijos y abuelos de 17 nietos. Enseña historia de la filosofía contemporánea en la Facultad de Teología de la UCA, con programas que varían, pero siempre anclados en Kierkegaard. Se formó en hermenéutica con Mauricio Beuchot. El título de la ponencia de hoy es Patos como camino para saber quién soy. Sí. Bueno, ¿cuál es mi lugar hermenéutico hoy, aquí? El shimming, el talante, la tonalidad afectiva, una tonalidad afectiva de agradecimiento por la hospitalidad. Cuando podamos, María C., compartimos el texto. Desde esta tonalidad intento pensar y compartir más preguntas que respuestas sobre el patos, sobre todo en la segunda parte del post-scriptum. Había anotado ese lindísimo texto del Fedro, que no voy a leer por una cuestión de tiempo. Es un texto que Kierkegaard traduce, transcribe palabra por palabra, porque se ve que esto es una muestra de su aprecio, ¿no? Dice Patricia que se entrecorta, caramba. Bueno, el cristianismo es uno de los puntos de partida de quienes recibimos la tradición socrático-agustiniense. ¿Apagamos la cámara? ¿Tengo que apagarla yo? Sí, probá, Luis, de apagar la cámara, por favor, a ver si se escucha mejor. Muy bien. Bueno. De las muchas aproximaciones kierkegaardianas a este texto del Conócete a ti mismo, voy a compartir una desde una sencilla ontología y luego otra más antropológica sobre el patos. La aproximación ontológica navega en la estela abierta por José Luis Vega en su ponencia inaugural y podría empezar por interpretar en clave kierkegaardiana ta alotria, las palabras de Sócrates en el texto de arriba. El camino es sencillo. Para Platón y para Kierkegaard, primero me miro a mí mismo y no al espejo, no a ta alotria. Esto significaría, con mis palabras, dejar a un lado lo que no me concierne. De ningún modo estamos en una ontología me pasaste una página muy rápido, María José. No, es que se pasa, yo no sé. Bueno, se ve que está apurado el sistema. No estamos entonces tratando de dibujar la ontología donde se apoya la cuestión del pato, que es muy sencilla. No es una ontología que niega ta
alotria que niega lo otro, como podría ser la de la primera hipótesis del Parménides de Platón. No estamos, por supuesto, con Kierkegaard en una de esas ontologías de la totalidad, como la que criticó Sebastián Schum de la mano de Levinas. Tampoco estamos en una ontología del uno, sino en la de un uno trascendente, y había en mi texto que no se grabó, había resaltado el y. Uno trascendente y ta alotria, que forman el resto de las realidades. La relación entre el uno y ta alotria la expreso con una palabra sencilla que surge del texto que Kierkegaard toma de Platón. Physei metejon, es decir, que participa por naturaleza. Yo participo por naturaleza, lo otro participa por naturaleza, y es lindísimo preguntarse con Kierkegaard ¿de qué? ¿No es cierto? Y es bastante sencilla la respuesta. Como estamos casi a las 7 de la tarde del fin de una jornada, de una fiesta, pero ya estamos sintiéndonos con ánimo de fin de fiesta, voy a comentar brevemente un libro nuevo de Mauricio Beuchot. Iba a poner una imagen de un cisne, un cisne negro, blanco, de cuello negro, que navega plácidamente por el agua arena. Esta imagen no la puse porque no la encontré. Pero debajo del agua, navegar serenamente en el agua de Kierkegaard, todos los que lo leemos sabemos que significa patalear como loco por debajo del agua, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para los alumnos uno tiene en el libro de Beuchot un libro lindo que presenta los temas grandes que todos leemos en Kierkegaard. Pero para los que tratamos que ya conocemos estas cosas, el pataleo por debajo del agua me parece que tiene algo para aportar. No voy a leer el texto que copié por una razón del tiempo de ustedes. Total, lo pueden leer cuando quieran. Lo voy a presentar como dos conversaciones. Había una, no sé si decir polémica, en la filosofía latinoamericana entre Mauricio Beuchot, que hablaba de lectura analógica o hermenéutica analógica, y Juan Carlos Scanone, el argentino, que murió justo en noviembre hace un año, que hablaba de analéctica o dialéctica con Dussel. Entonces, tenían una cierta amistad y una cierta polémica amistosa, lo cual es tan lindo. Y yo veo que antes de morir, Scanone dio varios pasos de acercamiento a Beuchot, y en este texto de este libro que salió este año y que los mexicanos podrán leer, yo encontré en internet que se llama Kierkegaard y la analogía. En este texto, Beuchot da un paso que me parece que es interesante para los que estamos trabajando, qué sé yo, a partir de los textos de Kierkegaard. El paso es lo digo con mis palabras, él lo dice con mucha mayor fineza, es meter la dialéctica dentro de la analogía. Por supuesto que no cualquier dialéctica, sino una dialéctica como la de Kierkegaard, esta sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la dialéctica permite expresar muy bien las polaridades, las oposiciones, y dejarlas abiertas, no como sucede en Hegel, me criticará María José, que la dialéctica cierra. Entonces, se puede hacer una hermenéutica de nuestro tiempo, una dialéctica, se puede leer, hacer una hermenéutica de lo que está pasando, de las contrariedades
que están aconteciendo en nuestro tiempo desde la hermenéutica analógica de Beuchot. Esto es lo que yo quería compartir a partir de la lectura de Beuchot. Y también compartir el punto de acuerdo al que llegaron estos dos autores grandes latinoamericanos, uno de los cuales murió justo hace un año. Luego, en esta ontología sencilla que ayer la presentó tan bien José Luis Vega como una ontología trinitaria, él la bajó desde el Génesis, me impresionó esa lectura. Es decir, no es una ontología neoplatónica de un uno absoluto, es una ontología más articulada, donde ciertamente hay una distinción entre el ser imparticipado y el resto que somos participados. Esto empalma con la ponencia de recién de Edgar, de cómo se relacionan los amores, ¿no? Es una pregunta, grande pregunta agustiniense, amores duos fecerunt civitates duas, ¿no? En fin, es un tema para seguir, es un tema recontraabierto para mí. Entonces, basado en esa ontología de un uno y lo otro, yo quería plantear cómo es el patos que produce ese uno. La pregunta que titula mi párrafo, pregunta kierkegaardiana, a ver si puedo pasar a la página siguiente. Acá está, pasé. La pregunta es si el telos absoluto produce un patos, y mi respuesta es un sí muy enfático, es un sí muy enfático y nada fácil de interpretar. Un sí que Kierkegaard dijo y que abrió camino a mucha gente. El principal del siglo XX me parece que fue Heidegger, pero ciertamente no fue el único. En la estela de Heidegger hay tantos otros que caminaron por aquí. ¿Por qué? Porque no servía caminar por el lado de la razón, seguro que no servía caminar por el lado de la sola razón. Entonces buscaron otro camino como ¿no? El del patos, el del stemming, en la palabra que aprendí de uno de los expositores. De los textos que generosamente presentó uno de los expositores, me parece que era Albertsen. Bueno, entonces, si el telos absoluto produce un patos, para mi amiga socióloga que iba a venir a oírnos, un patos es el ser afectado por, ¿no? El fin absoluto produce, nos afecta, somos afectados por, fuera del conocimiento de la razón, no contra, no aparte, sino distinto, distinguido. Espero que mi amiga socióloga nos entienda. Bueno, Kierkegaard piensa que sí, y piensa que voy a leer voy a extractar un poco estos textos del postscriptum, donde Kierkegaard dice que la felicidad eterna del individuo se decide en el tiempo, a través de una relación con algo histórico, que además es histórico de forma que su composición incluye aquello que de acuerdo con su naturaleza no puede volverse histórico, o sea, estamos caminando en el terreno de la paradoja, y en consecuencia debe convertirse en eso en virtud del absurdo. La cuestión es patética, patético viene de patos, dialéctica. El patos radica en la parte primera, pues la pasión del hombre culmina en la patética
en la relación con la felicidad eterna. Para mi amiga socióloga, a quien le agradezco que reciba así, que se ponga en actitud de darme la oportunidad de que explique las palabras de Kierkegaard, la relación con la felicidad eterna es patética en el sentido de que me afecta. Y lo dialéctico se encuentra en la otra parte, en la última parte, y su dificultad está en que la cuestión se compone de este modo. Entonces, voy a saltear con cierto lamento el resto del texto y voy a leer el segundo párrafo en el cual Kierkegaard dice que, dado que hemos olvidado lo que significa existir, sensu eminenti, y puesto que usualmente ligamos lo patético con la imaginación y con el sentimiento, y permitimos que lo dialéctico lo anule, en lugar de reunirlos a ambos en la contemporaneidad de la existencia, lo cierto es que en nuestro filosófico siglo XIX, y por supuesto que en nuestro poco filosófico siglo XX, lo patético ha caído en desprestigio y lo dialéctico ha perdido la pasión, así como de forma parecida se ha vuelto cosa fácil y sencilla al pensar contradicciones, pues la pasión es precisamente el resorte de la contradicción y cuando ésta se anula, la pasión se convierte, se me fue el texto, la pasión se convierte, pido disculpas por los saltos tecnológicos, pero bueno, voy a tener que dejar el texto y volver a mi manuscrito. Se convierte en la pasión, sí. La cuestión es que yo traje esto para conversar porque me parece que es un camino para una hermenéutica como interpretación en el hoy, que por supuesto le debe a Kierkegaard todo esto que le debe. Entonces, creo que he mostrado por qué es patética, cómo no me va a afectar la cuestión de la felicidad, es muy sencillo, y cómo no me va a afectar la cuestión de la felicidad eterna, es más o menos sencillo, pero me parece que es sencillo que esto nos afecta. ¿Por qué es dialéctica? Lo digo rápido porque esta dialéctica es un modo de articular contrarios, de articular elementos diversos. Luego había planteado, pero lo voy a saltear, la cuestión grande de la mediación, que simplemente digo que este problema que aquí empezamos a ver en la tensión entre Kierkegaard y Hegel sigue en nuestros días con la tensión que a mí me parece que a Heidegger le pasó lo mismo, que pretender una mediación en el interior del pensamiento, como hace Heidegger en Identidad y Diferencia, es una cosa que no funciona. Esto es para pensar, pero lo que no es para pensar, sino que son hechos, es que el pensamiento se corrió del lado de la identidad hacia el lado de la diferencia, y por ahí estamos caminando. Y después había planteado, porque me importaba Kierkegaard se da cuenta de que está frente a Schopenhauer. Y no es estar frente a tan sencillo, pero es muy fuerte. A pesar de que los dos hablan del mal en distintas claves, en distintos tonos, Kierkegaard en el fondo habla del bien. Es decir, si uno no va más abajo de la noción de pecado, sobre la cual habla el tomo sexto de los diarios que se acaba de editar, traducido laboriosamente por María José Binetti, cuyo trabajo agradezco,
si uno... Es decir, Kierkegaard no termina en ese nivel de, que Beuchot llama trágico, y yo no estoy de acuerdo. Para mí es dramático, claro que es dramático. No está Beuchot para contestar. Pero no termina ahí lo que está leyendo Kierkegaard, la realidad del patos. La realidad del patos termina en el bien, y aquí se oponen de frente, se oponen diametralmente Kierkegaard y Schopenhauer. Entonces, una conclusión abierta es que el stemming constituye hoy un camino de recepción, y cuando el tono afectivo se cierra, es un camino de no recepción de lo que se nos da como patos. Esta sería un intento de conclusión. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y bueno, abrimos para los comentarios. Si hay alguna pregunta, pueden ponerlo en el chat. O bueno, los que tienen micrófono pueden preguntar. Bueno, ¿no tenemos preguntas? Yo puedo hacer una. Dale, empezá Pablo Uriel y después María José, ¿sí? Sí, perdón. Dale vos, María José. Adelante, Pablo, adelante. Dale, Pablo. Está bien. Teléfono descompuesto. No, yo la pregunta que le quería hacer a Luis, ¿cómo leía la reconstrucción de datos del postscriptum, teniendo en cuenta que la tematización de la felicidad y de esa implicación existencial con la felicidad, detallan características de lo que en el postscriptum se denomina religiosidad A, distinta B. Quería saber si él tenía, digamos, alguna posición al respecto. Bueno, gracias por la pregunta. La respuesta es no sé. Lo digo con franqueza, y por supuesto que es un tema lindísimo para estudiar. Yo no me dedico a la filosofía de la religión, y entonces lo que sí me parece importante es la ontología de la conexión, ¿no es cierto? Que no es una conexión moral, sino que es una conexión relacional. Esto es lo que sí veo desde la ontología. Pero tu pregunta lindísima, no sé la respuesta, así que buenísimo, gracias, porque entonces me mueve a buscarla. Bien, pasamos entonces a la pregunta de María José, que tenía algo para preguntar también. No, yo quería, porque estamos en una época donde el patos, lo afectivo, está como de moda, ¿no? Hay un giro afectivo en el pensamiento contemporáneo que se llama giro afectivo, que vuelve al psicoanálisis, vuelve un poco a Deleuze y demás. Ahora, el gran problema que yo veo es el contenido, ¿no? De este patos. Al menos en el pensamiento contemporáneo no está, el contenido parece más bien en la línea esta de lo posmoderno, ¿no? De un contenido totalmente fragmentado, desvanecido. Sí. Quería preguntar por ese lado, a ver cómo lo veía. Sin duda, esta es la realidad cultural. Por eso es tan lindo dialogar con un autor como Kierkegaard, que a uno lo hace hundirse, profundizar hasta ese nivel donde se encuentra el creador con las cosas creadas. Entonces,
eso no es. Lo que es fragmentario es mi percepción, pero no es fragmentario el contenido de lo percibido. Y por otro lado, en mi ser creado, esto es un tema para discutir con Kierkegaard porque él tiene una visión distinta del ser creado de la que tengo yo, por ejemplo, que no soy ninguna vara de medida. Pero la confianza en el ser creado lleva a que la tendencia básica del ser creado es la felicidad. En esto estamos de acuerdo con Kierkegaard. Entonces, uno puede confiar en esa tendencia, que es una maravilla, que es la tendencia más profunda. Esto lo dicen varios autores grandes, empezando por Platón. Entonces, esa tendencia no se equivoca, esa tendencia no se quiebra. El nivel de los errores y de todo esto que trabaja Kierkegaard y que trabaja todo el mundo, y del pecado, está más arriba, no está tan en el fondo. Entonces, Kierkegaard, cuando nos lleva a este fondo, nos dice, hay un campo para trabajar, que es el de las tendencias básicas, de las tendencias más profundas, de la tendencia a la felicidad, de la tendencia al bien. En fin, es muy interesante. Y por supuesto que hay una parte de la cultura posmoderna, no toda, que no ve esto que Kierkegaard ve. Pablo Uriel, ¿querés decir algo? Sí, que justamente mi pregunta iba en la línea de esto último que planteando Luis, que si justamente eso que a lo mejor no aparece tan tematizado en Kierkegaard, que es el hilo que uniría la creación con la redención, ¿no? Que tiene que ver con esto, con esa tendencia que está en el fondo hacia la felicidad, si justamente no hay que ir a buscarlo, por ejemplo, a estas obras y a los discursos edificantes, porque claramente él lo plantea, ahí el espíritu está estructurado para esta planificación de sí, que le podemos llamar felicidad. Qué maravilla, ¿no es cierto? Y entonces ver que ese espíritu, que nuestro espíritu es una especie de caja de resonancia, ¿no? De eso que suena, de eso que es dado, ¿no? Y para mí la articulación teórica difícil es cómo se articula esto con el tomo 6 de los diarios, ¿no? Es decir, con toda esa fenomenología del pecado que uno se agarra a la cabeza y uno dice, ¿y cómo salgo de acá? Muy bien, esto es parte de la realidad. Uno le pondrá los matices, porque para eso está Kierkegaard, para dialogar, ¿no? Pero entonces, es parte de la realidad todo esto que dice el tomo 6, pero más abajo está esto que estás diciendo, que es un hilo que conecta, que redime, y que vale la pena seguir, que vale la pena ovillar para ver a dónde lleva, para ver qué parte de mí conecta con qué parte del ser de Dios, con el parte más sencillo, del ser de Cristo. Kierkegaard está pensando delante de Cristo. Entonces es bastante sencillo el planteo y una ontología como la que hizo José Luis Vega, que se articula con estos ámbitos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Ahí tenemos comentarios que podemos ir mirando. Como dice, muy bella presentación. Bueno, Ángel Laurita también, digamos, agrega algunos comentarios, mientras, bueno, María José apaga, digamos, la grabación y después la prende para pasar al siguiente